Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desarrollo Seguro de Software de Teoría de la Ciberseguridad. Antes de seguir, ¿qué tal me escucháis, por favor? Gracias, Jorge, muy amable. Bueno, pues hoy es nuestro primer día de asignatura. Veo que habéis cambiado ya de cuatrimestre y ya estáis en la recta final para acabar el máster. La verdad es que el tiempo pues pasa bastante rápido. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero en estas 2 horas? Pues bueno, una primera parte va a ser presentaros la asignatura. ¿Vale? Y una segunda, pues luego será empezar con el primer problema que vamos a ver esta semana, el del tema uno que bueno, realmente he planteado dos, ¿vale? Cómo se calcula la gravedad de una vulnerabilidad, ahora lo veremos, ¿vale? Este lo veremos en detalle y el problema 2 pues bueno, es más adicional y lo presentaremos, lo empezaremos y lo iremos terminando, no hoy, lo iremos terminando luego en otras clases. Que en cuanto a la presentación inicial de la asignatura, pues, ¿qué vamos a ver primero? Pues quién soy yo, el temario, los materiales, el examen y actividades a realizar. Aunque luego en el examen, pues tendremos una clase al final, más una clase final de otra, la última clase del curso también, pues haremos repaso, muy enfocado al examen, etcétera, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, pues como veis ahí, me llamo Javier Bermejo Higuera. Y soy profesor de la UNIR del máster de ciberseguridad, del máster en ingeniería de software y sistemas informáticos, que es el que nos ocupa, y del grado en ciberseguridad. En cuanto a mis estudios, pues soy doctor ingeniero y mi tesis versó sobre el desarrollo de una metodología de análisis de malware que está publicada en una revista de factor de impacto y de verdad en cuanto a citas y demás está bastante bien, o va bastante bien, mejor dicho, la publicación. Soy ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Soy ingeniero en electrónica por la Universidad de Alcalá de Henares. Licenciado en físicas por la Universidad Nacional a distancia. Y tengo un máster en sistemas de información para telecomunicaciones y seguridad y defensa. Soy especialista criptólogo por el Centro Criptológico Nacional de España, uno de los cursos más potentes de criptología que hay a nivel mundial. Y, a ver, tengo 3 certificaciones de CSFI. Una de ellas es Defensive Cyberspace Operations Engineer, otra analista de operaciones en el ciberespacio y otra analista de ciberinteligencia. Y tengo más de 50 cursos de seguridad, tanto impartidos por el Centro Criptológico Nacional de España, empresas, universidades, etc. En cuanto a mi experiencia profesional, actualmente soy el jefe de un departamento de investigación relativo a las tecnologías de información y comunicaciones. Durante 2 años, pues fui también jefe, bueno, o llevaba el área, más que tanto me gusta tanto jefe, llevaba el área de ciberseguridad y comunicaciones también de ese departamento. Bueno, se fue el anterior responsable y decidieron que me hiciera cargo yo. No sé si me hicieron un favor o no. Aún hay días que no lo tengo claro. Fui 3 años responsable de una unidad de auditoría de seguridad. La verdad es que me lo pasé muy bien. Os recomiendo, si alguno puede, hacer o ser auditor de seguridad. La verdad es que es un trabajo divertido. Sí que es estresante, también os lo digo, pero es muy divertido. 4 años, he llevado 4 años un laboratorio de ciberseguridad, TIC, en un instituto tecnológico. He sido 6 años el responsable de la seguridad TIC de una organización y el director técnico de más de 40 proyectos. Proyectos que van desde el más pequeñito, unos 200.000 euros, al más potente, 60 millones de euros. En definitiva, pues llevo más de 25 años en el sector profesional de la street, bastante ya, algunos más de 25, y mis líneas de investigación son seguridad del software, análisis de malware y técnicas y auditorías de la ciberseguridad. Bueno, y hasta aquí mi presentación. ¿Tenéis alguna duda o algún comentario, algo que queráis resaltar?
Nada. Bueno, frutos de esas líneas de investigación, pues ha habido de esas líneas de investigación que ponía al final, estas de aquí, a ver, la de seguridad del software y análisis de malware y auditoría de ciberseguridad, pues han sido pues estas publicaciones, ¿no? Tengo en total más de 30 publicaciones en revistas de factor de impacto, ¿no? Pues una, por ejemplo, estas son, he puesto solo las más relacionadas con desarrollo de software y auditoría de la seguridad, ¿vale? Y por ejemplo, una de las que más, digamos, ha tenido éxito ha sido esta de aquí, en Electronic, que es The Application and New Secure Software Development Life Cycle with Agile Methodologies. Esta, la verdad, tiene lleva pues, creo, unos 100, casi 150 citas ya, va muy bien, ¿no? Y esta desarrollamos un ciclo de vida de desarrollo seguro, ahora lo veremos, un ciclo de vida de desarrollo seguro es aquel que incluye buenas prácticas de seguridad en todas y cada una de sus fases, ¿no? Y además, eh, además encima, pues el reto, ¿vale? El reto también ha sido eh, hacerlo con metodologías, ¿sabes? Que sea ágil lo que es el ciclo de vida, ¿no? Porque realmente lo que es la, la seguridad, ¿vale? Y la agilidad en un desarrollo, pues normalmente están un poco reñidas, ¿vale? Está la cosa difícil ahí, ¿vale? Em, Otros potentes han sido, pues, este que es el desarrollo de un filtro basado en OWASP, ¿vale? Que ha tenido bastante aceptación. Pues, hemos conseguido en un desarrollo práctico, además, conseguido tasas de eliminación de ataques de inyección del 99%, o sea que está bastante bien, ¿no? Esta de aquí también es bastante importante, es un desarrollo, un dataset, ¿vale? Para ataques web basados en Capet, en un estándar Capet, ya veremos lo que es en la asignatura. Bueno, hoy en teoría pues tendréis que haberlo visto ya en el tema. Y bueno, lo importante que para mí está en una, si no la más importante revista a nivel mundial que hay de ciberseguridad, que es Computer and Security. Es muy complejo o difícil de publicar aquí. Para mí es la mejor actualmente de las revistas a nivel mundial dentro de la especie, digamos, del campo de la ciberseguridad. Bueno, hay otras también que comparamos herramientas estéticas de códigos, ¿vale? De auditorías de sistemas ciberfísicos, de otro tipo de auditorías enfocadas a entorno de educación. Bueno, pues ahí, como veis, hay bastante, ¿no? Ahí están los enlaces. Algunos son de pago, otros son open access. Si alguno quiere alguno o esté interesado en alguno que sea de pago, me lo decís a través del tutorial, yo os lo mando a vosotros, ¿vale? El modelo que vamos a trabajar la asignatura, bueno, ya lo conocéis, es el modelo 4P, seguro que lo conocéis mejor que yo porque evidentemente lo habéis sufrido, ¿no? O lo habéis sufrido durante 5 asignaturas en el cuatrimestre exterior, ¿no? Es un nuevo modelo didáctico, no voy a contar lo que es porque ya lo sabéis, o lo tal, pero sí recordaros la principal premisa en la que se centra o que se fundamenta este, este modelo. Es que antes de venir a clase hay que leerse el PDF del tema, ¿vale? Recordad que los PDFs del tema los tenéis aquí, ¿vale? Os vais aquí a temario, ¿vale? Y en cada tema, ¿vale? Veis que hay aquí un PDF, visto, es lo que hay que leerse y es lo que principalmente en teoría pues entra en el examen, ¿vale? ¿Ok? ¿Entendido esta parte? Lo tenéis claro esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien que ponga algo? Vale, ok, muchas gracias. Bueno, yo entiendo que a veces podréis, otros no, otras no. Bueno, es normal, ¿vale? Sí, es normal, ¿vale? Lógico. Pero vamos, os recomiendo que lo hagáis, que es importante.
El temario, ¿vale? Pues como veis o ya habéis visto, el título asignado es Desarrollo seguro de software y auditoría de ciberseguridad. Entonces, ya directamente la conjunción, la I, nos marca los dos grandes bloques de la asignatura, que es el desarrollo seguro de software y la auditoría de la ciberseguridad, aunque realmente están muy relacionados, ¿no? Porque ya veremos que la principal buena práctica de seguridad que tendríamos que hacer en un desarrollo de software es una auditoría de código, un tipo más de auditoría de las que existen en el bloque 2, ¿vale? Y directamente, bueno, hay un tema primero que es enfocado principalmente a lo que es una introducción de lo que es esto de la seguridad del software. Y luego tenemos dos temas que están enfocados en ver qué buenas prácticas de seguridad, ¿vale?, tendríamos que implementar en un ciclo de vida de desarrollo de software en una organización que desarrolla software para producir software confiable, software con la etiqueta de por lo menos seguro, ¿vale? Y los temas 4 y 5 van a ser para prepararnos técnicamente para auditar código, ¿vale? Vamos a auditar código, ¿ok? Dado que la práctica más importante que hay de seguridad en el desarrollo de una aplicación es la auditoría del código fuente de una aplicación. Esto es lo que se llama SAS. Alguno ya sabéis lo que es el concepto de SAS y DAS, ¿no? DAS, como sabéis, es el análisis estático de un código fuente y el DAS es el análisis dinámico de una aplicación web. ¿Visto? ¿Y en qué nos vamos a centrar? Pues nos vamos a centrar principalmente en dos lenguajes, C++ barra C y Java. ¿Por qué? ¿Queréis que me centre esos dos lenguajes? Exactamente, Enrique. Son los más usados. Yo tengo en mi departamento 50 programadores, no, alguno más, aproximadamente 50, ¿vale? Y un tercio se dedica a programar en C++. Aproximadamente, esporádicamente, un 20 trabaja en Java, sí que trabajamos bastante en Python, PHP, no mucho más, ¿vale? Pero en mi concreto, en mi departamento, el que más usamos es C++, ¿vale? Porque hacemos un tipo de aplicaciones, simuladores, ¿vale? Que son como juegos, que es mucho mejor utilizar ese lenguaje de programación, ¿vale? Em, También deciros que yo audito cualquier aplicación, ¿vale? Audito cualquiera de los treinta y tantos lenguajes de programación que existen en el mundo. Y realmente estudiar en mis ingenierías he estudiado Pascal, C y un poco de Java. Realmente el que más sé es C. ¿Visto? Nunca me he dedicado a la programación, digo, de forma habitual. He hecho algún programa, de forma esporádica, ¿vale? Pero, en fin, nunca he programado de forma profesional, es decir, que todos los días iba a hacer una aplicación y demás. No. Y audito aplicaciones, ¿vale? Eso que os quede claro y tal. Y audito lenguajes que nunca he visto en mi vida, ¿vale? Lo que no sé, lo miro en internet, está que rápidamente, no es que tengas que estar ahí con un libro consultando, lo miro rápido en internet y rápida, bueno, cueste lo que me cueste, entiendo lo que hace ese software y en base a la base que tengo, pues veo si hay vulnerabilidad de todo. ¿Ok? ¿Visto? ¿Entendido esta premisa también? ¿Ok? Va, pues en estos dos temas vamos a ver como unos 40 o 50 códigos que tienen vulnerabilidades, ¿vale? Los códigos no son muy grandes, creo que el que más tiene 7 líneas de código. Y se explican fácil y se entienden fácil, ¿vale? ¿Entendido? Es importante que lo tengáis claro. Ok. ¿Algún comentario sobre eso? ¿O esto último que acabo de indicar?
Nada, vamos. ¿No se entiende? ¿El qué, Ana? ¿El qué no se entiende? Ah, no, se entiende. Ah, disculpa. No he visto la coma. Gracias, Ana. Bueno, lo que os decía, que si yo soy capaz, vosotros que sois ingenieros de software y sabéis programar mejor que yo, seguro que lo hacéis mucho mejor. ¿O no? Vamos, vosotros que tenéis mucha más base que yo, seguro que me dais sopas con onda en cuanto tenéis de estudiar los dos temas. Bueno, seguro que sí, Andrés. Es cuestión de creérselo primero. ¿Vale? Bueno, claro que sí, Luis. Lo esperaremos y lo conseguiréis. Eh, el segundo bloque, auditoría de la ciberseguridad. ¿Vale? Hay también como dentro de este bloque, hay como otro, dos subbloques. Los tres primeros temas, ¿vale? Y los dos segundos. Los tres primeros temas están basados en una certificación de ISACA, perdón, que se llama CISA. ¿Alguno la conoce? ¿Alguien ha oído hablar de ISACA? No, no. Bueno, ISACA es una organización internacional, mundial, ¿vale? Y CISA es una certificación que tienen que es para como auditor de sistemas de información, ¿vale? Es una certificación que si te dedicas a auditar, vamos, sistemas informáticos, pues la suelen pedir. Yo la tengo, yo soy certificado CISA, ¿vale? Pero bueno, mi experiencia con la certificación es que, bueno, pues tenía que sacarla y tal, más por el tema, pues que os digo, más por el tema de hacer currículum, pero la verdad es que, sinceramente, sacarse la certificación esta es un auténtico, a ver si lo define una palabra así coloquial, bueno, aquí en España sabemos decir peñazo, ¿no? Aburrida, bastante rollo hacer esta certificación. Es un tocho brutal el que tienes que estudiar, muy teórica. Y bueno, lo importante no es que sea teórica o demás, sino es que es súper aburrida. Es aburrida hasta de estudiársela. Entonces, pero bueno, hay que pasar por ahí. De estos temas nos vamos a preparar para que tengáis una buena base por si queréis obtener o presentaros a esa certificación, por si en un futuro os queréis dedicar en este mundo, ¿no? Y los tres temas, pues primero nos introducen al concepto de lo que es auditoría de un sistema de información, el segundo, qué es esto de la función de auditoría, ¿vale? Cómo se organiza en una organización y tal, qué medios tiene que tener, qué personas, etcétera, ¿no? Y luego el proceso de cómo hacer esas auditorías, y aquí veremos en concreto una metodología que se llama EDR, que luego la ve, ¿no? Y luego el tema 9 y 10 está más enfocado ya a la práctica de auditoría de ciberseguridad. Es decir, yo con la certificación CISA recién sacada me dicen de auditar una ciberseguridad de una organización y me da un síncope, ¿vale? Sin embargo, después de ver el tema 9, el tema 10, pues veréis que estaréis capacitados para hacer auditoría de ciberseguridad de una organización o de cualquier aspecto de ciberseguridad de esa organización. Es más práctico y está más enfocado. Sobre todo lo que vemos aquí serían muchas listas de comprobación de los diferentes puntos a auditar o sistemas en una organización, ¿vale? Bueno, más en concreto el tema uno, que se llama introducción, o el problema, perdón, de la seguridad del software, es una introducción a ello. Básicamente veremos las vulnerabilidades y su clasificación, esto es lo que está en el PDF. Hoy veremos un problema sobre esta parte, las propiedades del software seguro y los principios de diseño seguro, donde pues empezaremos un problema, ¿vale? Y lo iremos completando cuando llegamos a la segunda parte de la auditoría de seguridad, ¿vale? De cara al examen, en el test, pues hay bastantes preguntas de aquí y bastantes preguntas de aquí, ¿vale? Os oriento ahí para que tengáis en cuenta, ¿no? Aunque ahora os contaré el test. La segunda tema es, ya vemos qué buenas prácticas de seguridad hay que hacer en un ciclo de desarrollo de un software, lo que llamamos un SDLC, Software Development Life Cycle. El examen lo revisa otra persona. Lo pongo yo, pero lo revisa otra persona, Sebastián. En concreto, Cristina, ¿vale?
que es la profesora correctora. ¿Visto? A ver, Jorge dice, normalmente, ¿cuánto va a durar la clase? ¿Una hora o dos? Esta está marcada como dos, Jorge. Esta, porque tiene dos partes. Normalmente son de una hora, ¿vale? Jorge, excepto aquellas que haya refuerzo. Hay algunas que están programadas como refuerzo que haremos otra hora. ¿Ok? Sí, Sebastián, no te preocupes porque yo con Cristina me reúno asiduamente, ¿vale? Y le doy las pautas de revisión. No solo eso, le doy al final, pues yo tengo una plantilla correctora, pues se la paso yo. Así que ella corrige con respecto a mis criterios. ¿Visto? Concreto, Cristina y yo, Sebastián, estamos bastante coordinados. ¿Vale? ¿Ok? Cuando hay algún problemilla, pues entre los dos vemos lo que ha pasado e intentamos solucionarlo. ¿Visto? Pero no te preocupes, ¿vale? Ya te digo que ella corrige con mis plantillas correctoras y con mis criterios. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya veremos que no os preocupéis porque yo creo que os va a ir bien la asignatura. ¿Qué tal os ha ido en general en el primer cuatrimestre? ¿Os ha ido bien? Bueno, pues ya está. Pues aquí seguro pues que va a ir también bastante bien. Así que no creo que sea aquí diferente, ¿vale? Vale, visto. Ok. Sebastián, eso lo vemos si quieres si estás repitiendo, bueno, lo siento, ¿vale? Eh, supongo, no sé los detalles, y que no puedo contestarte, ¿vale? Supongo que Cristina, conociéndole, haría su mejor esfuerzo, ¿vale? De todas formas, siento que estés aquí repitiendo. Bueno, esperemos que esta vez no tengas ese problema, ¿vale? Que lo saques perfectamente y demás, ¿ok? Sebastián, vamos a intentar que no te vuelva a pasar eso. Para eso es fundamental que vengas a clase, ¿vale? Y sobre todo las del examen. Venir es importante en la que cuento el examen y la del final, que hago repasos, ¿vale? Porque voy a ir al grano, ¿ok? No, Sebastián, la verdad es que me joroba. Cuando alguien suspende mi asignatura, para mí es un fracaso, ¿vale? Un fracaso mío, ¿listo? Entonces, no me gusta que suspenda a nadie, ¿ok? Pero no me gusta nada, con lo cual sí me afecta, ¿eh? Vamos a intentar que no vuelva a pasar, ¿vale, Sebastián? Bueno, lo deseo. En tema 2 vamos a ver buenas prácticas de seguridad a insertar las fases de requisito y diseño, ¿vale? Vamos a ver actividades como el modelo de amenazas, como el modelo de ataques, el caso de abuso, la ingeniería de requisitos de seguridad, el análisis de riesgo arquitectónico y los patrones de diseño. De todas ellas, la segunda más importante a trabajar es el análisis de riesgo arquitectónico. Esta es la segunda más importante de todas las prácticas de seguridad que podemos hacer o podemos incluir en un ciclo de vida de software, ¿vale? En el tema 3 vamos a ver lo mismo, pero en las fases de codificación, pruebas de diseño. Y en esta, la revisión de código, ¿vale? Es la práctica más de seguridad más importante de todas, con diferencia además, ¿vale? Incluso más que las test de penetración, que sería la tercera, después del análisis de riesgo arquitectónico, que es la más mediática, pero no lo es más, y no es la más importante, ¿vale? Para lo que es el desarrollo de una aplicación. Hay que hacerla si se puede, pero si hay que elegir, primero hay que hacer la auditoría de código y el análisis de riesgo arquitectónico.
Otras buenas prácticas son el diseño de pruebas de seguridad basadas en riesgo, las operaciones de seguridad y la revisión estándar. Ya en el tema 4 y 5 tenemos dos aplicaciones, dos temas, vamos, más enfocados a prepararnos para hacer la revisión o la auditoría de código. Aquí básicamente, como os decía, vamos a ver bloques de errores de C++ y Java, como es el manejo de entrada de datos. Aquí este bloque es extensísimo, entran todos los ataques de inyección, el desbordamiento de buffer, este solo es de C++, ¿vale? Pero después de 30 años sigue surgiendo como el primer día, poco hemos ganado. Y luego en el tema 5 veremos otros relativos a Integer Overflow, a errores y excepciones, a privacidad y confidencialidad y a programas privilegiados. ¿Vale? Iremos viendo, ¿vale? Los errores, el principal error que se comete es no tratarlo, o olvidarnos de ello. A veces, pues, bueno, se le echa el tiempo a los desarrolladores y no les da. Y lo obvian, ¿no? Lo relativo principalmente a privacidad y confidencialidad es qué hacemos con las contraseñas de los usuarios, cómo guardarlas, cómo asegurarlas. Y los programas privilegiados, principalmente el ataque de condiciones de carga. Bueno, una vez visto el primer bloque, pasamos al segundo, que está enfocado, como os dije anteriormente, en la auditoría de la ciberseguridad. ¿Vale? Aquí principalmente, ¿vale? Vamos, en el primer tema, vamos a ver una introducción al concepto este de auditoría, ¿no? Tenemos fundamentos y conceptos de auditoría de sistemas de información, cuál es el rol de los sistemas de información y la auditoría, bueno, el rol de auditoría informática en esos sistemas de información, cuestiones conceptuales sobre el plan estratégico de las TIC, el plan estratégico de la empresa, cómo tienen que coordinarse y ir hacia el mismo objetivo, etcétera, ¿no? Clases de auditoría, para qué sirve una auditoría informática, el proceso de auditoría de sistemas, qué pasos hay que hacer para hacer una auditoría informática en general, son genéricos, son muy genéricos, bueno, como cualquier auditoría, vamos, no es. Luego, pues, dependiendo de la auditoría, pues hay una pequeña variación, pero vamos, en general los pasos siempre son los mismos. El tema 7 ya vamos a ver lo que es principalmente cómo lo que es la función auditoría, ¿vale? Pues se organiza en una organización, pues, como en la organización, qué estructura debe tener esa unidad de auditorías, qué recursos maneja, qué diseño debería tener, con las diferentes cajitas, practicalidad, etcétera, los auditores, la parte de operaciones, bueno, la dirección, depende, ¿no? Yo soy sincero, pues ahora tengo un laboratorio de ciberseguridad con 7 auditores. Cuando fui responsable de una auditoría interna de una organización, pues tenía 14, ¿vale? Nunca han sido grandes unidades de auditoría, como puede ser las que tienen Pricewaterhouse, Ernst Young, Deloitte, que pueden llegar a tener 200 auditores o más. ¿Vale? Nunca he llegado a esos niveles, ¿vale? Por lo cual, bueno, siempre ha sido más humilde. ¿Dónde debía estar ubicada dentro del lo que es la organización, del organigrama de la organización? ¿Qué habilidades debería tener un auditor? ¿Qué funciones debe tener? ¿Qué normas profesionales debería cumplir? Etcétera. Y luego veremos una clasificación de los controles, que hay, como veis, esto sí saca puro, ¿vale? Bueno, lo anterior también, visto. Como veis, pues hay un montón de clasificaciones. Realmente la que se utiliza de forma habitual es por su naturaleza. Controles detectivos, preventivos, coercitivos o compensatorios, etcétera, ¿no? Ese es el tipo que se suele utilizar, ¿ok? En el tema 8 veremos el proceso de teorías de información y lo importante, ¿vale? Lo más importante es entender cómo se hace una metodología EDR, visto que es una metodología basada en riesgos evidentemente de seguridad, ¿vale? En inglés lo que se llama Risk Oriented Approach, ¿vale? Nosotros vamos a seguir, o es una metodología que está hecha por Pricewaterhouse, ¿vale? Que es la que promueve y saca, ¿visto? Y es una de las más utilizadas. Luego, pues las grandes auditoras
pues tienen variaciones de esta metodología, ¿vale? Tenemos cuestiones de evidencias, etcétera. El tema 9 se enfoca más en la auditoría de ciberseguridad y básicamente pues vamos a ver diferentes tipos de auditorías operativas o técnicas que nos pueden contratar o, bueno, que me contratan a mí, pues por suerte todas las semanas en mi laboratorio y lo puedo mantener en pie. Vale, veremos auditorías de cómo se audita la auditoría de infraestructura física, incluso os daré listas de comprobación para saber lo que tengáis que hacer, cómo se audita un sistema de europeo de desastres, de las operaciones de seguridad o ciberseguridad. Fijar auditorías técnicas, la cantidad que hay de sistemas, como puede ser la nómina de pagos, el directorio, etcétera, de la seguridad de las redes, como una LAN, pruebas de penetración, que son las más conocidas, de aplicaciones web, de Wi-Fi, de la seguridad perimetral. Es diferente de una prueba de penetración. La seguridad perimetral no solo auditamos o hacemos un test de penetración, sino que también hay que auditar las configuraciones de los elementos de la DMZ, la arquitectura de la DMZ para ver si hay alguna forma, podemos hacer un bypass, etcétera, ¿no? Auditoría de aplicaciones, donde la auditoría, una parte será la auditoría de código, el SAS, pero hay más cosas que hacer, ¿vale? Lo veremos con un problema además en el tema 10. Los sistemas de voz IP, de seguridad móviles, negación de servicio. Esta he hecho, no muchas, 5 en mi vida, por ahí. 5, sí. No he hecho más. Muy poquitas. Pocas veces me las contratan, ¿no? Pero las 5 veces había un denominador común. ¿Sabéis cuál? Que ya les habían atacado. Sí, ya les habían hecho un ataque en acción de servicio, las habían pasado canutas, vamos, fatal, ¿ok? Y luego vienen a mí a que les ayude. Digo, hombre, si hubierais venido antes, pues no hubierais pasado tan mal. Pero bueno, es lo que hay. ¿Se acuerdan aquí, como decimos en España, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve? Y por último, pues esas auditorías de acceso lógico que, bueno, tienen por objetivo ver pues, que el acceso lógico no es el gran olvidado, que se gestiona, ¿vale? Y no ocurren cosas como que me pasó a mí una vez en una organización que después de 5 años seguía entrando como Pedro por mi casa, ¿no? Bueno, al final pues les llamé un día y digo, hombre, dame ya de baja. Digo, confiáis mucho en mí, pero no confiéis tanto, hombre. Ya sé que dejé un buen recuerdo y sé que confiáis en mí, pero hombre, no tanto. La segunda parte, o el segundo tema de este subbloque, sería principalmente enfocado a auditorías de cumplimiento. Es decir, aquí vemos lo que ha implementado una organización con respecto a una norma, como una ley de protección de datos, el Esquema Nacional de Seguridad de España, que hay similares en Colombia, Perú, etcétera, la norma PCI mundial DSS, de lo que es los pagos con tarjeta de crédito, y la certificación de un SGSI contra la ISO 27001. Y luego la segunda parte son metodologías de auditorías para poder hacer pues, una auditoría de redes, de sistema, o las dos a la vez, o de la web, o de Wi-Fi, o de la web, etcétera, ¿no? Estas cuatro primeras, PTES, OSTM y NIS 815, son muy similares. Es decir, que si yo digo que en un plan de auditoría que voy a seguir una de ellas, pues no debería coger otra. Y si lo digo, pues tendré que decir, usar la uso para esto, para A, y OSTM la uso para B. ¿Ok? Conviene, ¿vale? Que os veáis los recursos audiovisuales, ¿vale? ¿Por qué? Porque los recursos audiovisuales, pues hay vídeos que están, bueno, que yo creo que complementan la asignatura y también algunos ayudan a hacer lo que es las actividades, ¿no? Los dos primeros, pues son que tengáis claros conceptos de lo que es un S-SDLC, estándares de seguridad. Los dos siguientes, modelo de amenaza y Microsoft Modeling Tool, os ayudan a hacer la actividad, sobre todo el de la herramienta, el de Microsoft Modeling Tool, Threat Modeling Tool, que es con el cual vais a hacer la herramienta, vais a hacer la actividad 2. Pruebas de penetración, desarrollo de aplicaciones, seguridad en software de adquisiciones, los grandes olvidados, ¿vale? Forma testing, un tipo de error que hay, cómo se utiliza Fortify, ¿vale? ¿Qué es Desert Code? Los principales 10 debilidades del diseño de una aplicación, ¿vale? Lo veremos también.
el proceso de auditoría de sistemas, muy entroncado con lo que hoy contamos de los principios de diseño seguro, el proceso de auditoría de sistemas, lo que es las teorías técnicas con la herramienta Nexus, que veremos un problema también, los controles internos de los sistemas como motor de seguridad de las empresas, los controles críticos de seguridad, 20 controles críticos de seguridad, lo veremos también como un problema, cómo se hace la metodología EDR, cómo se comunican los resultados de auditoría, no solo hay que ser bueno, hay que hacerlo y más en el mundo de la auditoría. La auditoría de seguridad de la aplicación es algo más que la auditoría de código, ya lo veremos. Metodologías ligeras y luego pues estas dos metodologías de ISAP y OSTM. Así que os recomiendo que le echéis un vistacito poquito a poco, ¿vale? A esos vídeos. Veremos también metodología para web, esta es la mejor. Fijaros que entre ISAP, OSTM, PTS o NIST dicen cómo hacer las auditorías web, no tienen nada que ver. Están años luz de OWASP. Por eso yo suelo siempre pedir hacer OSTM o ISAF y decirle para web o WASP y para Wi-Fi o WISAM. Es que están años luz, ¿vale? Ya os digo, está completamente a años luz. OASAN es para auditoría de aplicaciones en Android y el Common Criteria es la única ISO. La ISO 400, la 15408, que es para auditar productos hardware y software de seguridad. Perdón, yo ahí. Ok, yo, mi laboratorio, ¿vale? Está certificado contra la ISO 15408, ¿ok? Que es el Common Criteria, que es común. Países Common Criteria somos unos 21 en el mundo, y significa que si yo certifico un producto Common Criteria en España, es válido los 21 y viceversa, evidentemente. Y luego estamos también certificándonos contra otra metodología ligera, se llama LINCE, del Centro Criptológico Nacional. Materiales, pues el manual del tema, las presentaciones, aunque no os doy la teoría de los temas, os voy a dejaros la presentación, ¿vale? Para que os sirva, pues, de guía y también incluso, pues, bueno, un repasillo rápido antes del examen, ¿no? Os voy a dejar un cuaderno de ejercicios, ¿vale? Aunque hoy tengo que modificar alguna cosilla, que os lo enseñe, dejadme un momentillo, ¿vale? En total, pues hay actualmente 30 y tantos, 35 problemas, ¿vale? Mi idea es seguir completándolo durante esta edición, así que os dejaré alguna versión más posteriores, más actuales conforme pase el tiempo. Bueno, y luego, pues mi idea, la parte práctica, sacar alguno de los problemas que pongan en el examen, los sacaré de aquí, ¿vale? Las clases magistrales, ¿visto? Esas hemos visto, aparte de estas clases, los recursos que hemos visto de vídeo, la webografía, ¿vale? El foro, correos, y luego tenéis esta ayuda de AT en ChatGPT, ¿vale? Que os puede ayudar también para hacer preguntas sobre la asignatura y no estar ahí buscando y demás, cuando tengáis dudas, ¿ok? Examen, aquí la dolorosa. Tipo test, 10 preguntas, ¿vale? Bueno, dos bloques, el bloque uno tipo test, el bloque 2 preguntas teórico-prácticas. Tipo test va a ser 10 preguntas, vale 4 puntos, 0,4 cada una, ¿vale? Tengo como 500 preguntas hechas, algo más quizá. Hay 100 en los temas, así que tenéis un 25% aproximadamente de probabilidad que salga alguna del test en el examen, ¿ok? Pues las cojo al voleo, ¿ok? ¿Listo? Nos tienen que aclarar alguna cuestión más sobre los materiales del examen, ¿vale? Que lo tiene que aclarar el coordinador de la titulación. Sí, las preguntas, tengo como 500 preguntas de test hechas. 100 están en los test de los temas, ¿vale? Con lo cual hay una probabilidad que
caigan con un 25%. ¿Visto, Enrique? No. Y a lo mejor, bueno, a lo mejor os doy alguna sorpresita, evidentemente buena, para ayudaros más en el examen. Pero de momento la estoy sopesando y cuando la tenga claro, pues os lo diré, ¿vale? No prefiero decir nada antes de no tenerlo claro. Y luego tenemos dos preguntas. Sí, exactamente, Adrián. De hecho, te lo iba a contar. Hay tres preguntas, ¿vale? Que suele ser una más teórica sobre algún concepto teórico de los que hay en los PDF estos de los temas, ¿vale? Acordaros de estos PDFs que están aquí en el temario, ¿vale? Los que hemos visto antes, como este de aquí, ¿visto? Cada tema pues tiene un PDF, ¿vale? Otra más de tipo práctico que puede caer del cuaderno de ejercicios y demás, o no, vamos, pero muy poquitas. Y otra que es, vale, sobre dos códigos, ¿vale? Eh, Estoy barajando, ¿vale? Que esta a lo mejor la haga también práctica, ¿vale? Ya lo veré. De todas maneras, esto lo concretaré en la clase del examen, ¿ok? Estas dos preguntas valen 1,5, ¿vale? Y la pregunta de los dos códigos vale 3 puntos. Es decir, que si hacéis esta bien, tenéis prácticamente la aprobada porque muy mal se os tiene que dar el test o las otras dos preguntas. En las otras dos preguntas, si algo no es una pregunta, no sabéis nada, escribid algo. Siempre ponemos algo. ¿Vale? No dejéis nada en blanco. ¿Vale? Esto también os lo contaré. ¿Visto? Los códigos. Son dos códigos, ¿vale? Antes eran, lo que pasa es que lo tengo que consultar con vosotros, dos códigos que habíamos visto en clase. ¿Visto? Pero he recibido quejas de que tenéis que memorizar. El que esos dos códigos se hayan visto en clase y estén en los PDFs de los temas, no quiere decir que haya que aprendérselos de memoria. De hecho, yo no se los recomiendo a nadie. Hay que entenderlos. Entendiéndolos no hace falta memorizarlos. Pero os habéis quejado de que hay, bueno, vosotros no, anterior edición, de que hay que memorizarlos. Gran error, primero. Entonces, no sé si poner los nuevos, con lo cual no tenéis que memorizar nada, o poner los ya explicados. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis de esto? Los ya explicados, pero luego no os quejéis de que tenéis que memorizar, ¿no? No nos quejaremos de eso, ¿no? Bueno, alguno se quejará ahora sí. Bueno, pondremos los explicados, ¿vale? Pondremos los explicados, evidentemente. Con lo cual, simplemente atendiendo un poco en clase, entendiendo los códigos, que no son códigos de 20 o 30 líneas, son códigos, ya os digo, creo que el que más tiene de 6, facilito. Vale, pues yo tenéis aquí asegurado. Hay que hacer un mínimo esfuerzo. Yo lo que suelo aconsejar es que os hagáis una tabla, un Office, un LibreOffice, donde queráis, en formato paisado, y pongáis una columna, código, error y cómo se remedia. De las clases que yo doy y lo que ponen los PDF, lo rellenáis, bueno, incluso con lo que ponen los PDF sobra, ¿vale? Bueno, no, porque hay alguno que explica en clase que no está. Esa cuestión, muy buena pregunta, Oscar. Esa cuestión nos la tiene que decir el jefe de la titulación, el coordinador, que es Jesús, que ya le conoceréis, ¿no? Seguro, mejor que yo. Entonces, eso nos lo tiene que decir Jesús. A mí no me importa dejar la documentación, pero claro, él lo tiene que decir él. Pues si lo deja uno, lo dejamos todos, o no lo deja nadie, pues no lo dejamos nadie, ¿vale? No, vamos a ver, Enrique, yo cuando te digo que me digas el error del código y cómo se remedia, no te estoy pidiendo que me arregles la sintaxis, estoy pidiendo que me describas el error de seguridad, ¿visto? Y cuando te digo que me digas el remedio, te pido que me digas la recomendación, no que me modifiques la línea de código.
De hecho, un auditor de código nunca debe tocar el código, nunca debe tirar una línea o codificar una línea de código, porque si no el desarrollador entrará en barrera y se enfadará con razón. De hecho, se enfada. ¿Visto? Nosotros damos recomendaciones y ya será el desarrollador que lo haga como quiera. Con lo cual no hay que tocar líneas de códigos, ni sintaxis, ni nada parecido. ¿Visto, Enrique? De todas maneras, como lo veremos en clase, ya veréis, es reproducir lo que yo digo de viva voz en clase, lo ponéis en un papel. Ya lo veréis. ¿Visto? Bueno, ahí tenéis los materiales de estudios. Os explicaré la semana 13 el examen. Veremos dos ejemplos de exámenes. Y lo que me quede de esa semana y la última semana haré repaso selectivo. Es decir, que lo que diga es muy probable que caiga en un examen. Yo, Adrián, de la tema de certificación de Cisco no sé nada. En principio, ¿de Cisco sobre qué? Porque Cisco en principio es certificación de redes, ¿no? De router. No lo sé, Enrique, no tenía noticia de ello, no puedo decirte. De todas maneras, lo apunto y se lo pregunto a Jesús, ¿vale? Y si eso, pues te lo contesto. Vale, pues se lo pregunto a Jesús y si eso, pues te lo cuento la semana que viene, ¿vale? En cuenta, yo soy un humilde profesor, ¿no? Llego hasta donde llego. Bueno, la evaluación, como se hace y tal, no lo voy a contar, ya la sabéis. Las actividades, ¿vale? Pues primero asistir a las dos sesiones, pues que os den ese, creo que es medio puntillo o 0,25, no me acuerdo ahora, ¿vale? Hacer los test de diferentes temas que van a 0,1 punto, pues más o menos podéis conseguir un puntillo, ¿vale? La actividad 2 va relacionada sobre cómo hacer un caso de uso de seguridad, caso de abuso, sobre registros de seguridad y sobre un modelado de amenazas de una aplicación, ¿vale? La actividad de los temas 4 y 5 va enfocada a la auditoría de una aplicación, ¿vale? Sobre todo eh, enfocada a lo que es, bueno, a una aplicación real, que es, no sé si la conocéis, que se llama Asteris, una aplicación escrita en C++. ¿La conocéis alguno? ¿Habéis oído hablar de ella? Asteris, realmente, ¿no? Que es una central telefónica, visto, usada en millones y millones de empresas en todo el mundo, ¿vale? Certificación de auditor interno ISO 27001, ¿vale? Esa es diferente, ¿vale? Esa está enfocada a la ISO 27001, os recomiendo que la hagáis porque os da caché. Y yo en el tema 10 veremos un problema de forma práctica de cómo auditar con respecto al ISO 27001, ¿vale? Pero ya os digo que es práctico, no de teoría. La certificación esta de Tute Rheinland es más teórica, ¿vale? Y para los temas 6, 7, 8 y 9, pues tendremos que hacer un plan de auditoría de una empresa. ¿Ok? ¿Visto? Importante lo que os ponga ahí. Eh, probar lo más rápidamente posible, ¿vale? El acceso al escritorio virtual. ¿Ok? ¿Entendido esto último? Se accede a través de la plataforma. ¿Ok? ¿Cómo se accede? Os pondré un tutorial, ¿vale? En, en documentación para que sepáis cómo se accede a lo que es la plataforma. Es importante que lo hagáis cuanto antes, ¿vale? No creo que haya ningún problema, ¿vale? Porque accedéis en single sign-on con las credenciales del campus, ¿no? ¿Vale? Pero aún no lo probéis porque está cambiando, vamos a cambiar está cambiando el escritorio. No sé si lo trabajasteis en el primer cuatrimestre, pero bueno, va a cambiar ya a Windows 11 con muchos más recursos
y va a ir mucho mejor, ¿vale? Sí que os dejaré, ¿vale? Un tutorial de cómo se accede, ¿ok? Aparte, en la práctica que hace falta, que es en el tema en la auditoría de código, porque allí está la aplicación Fortify con la que haréis la auditoría. La aplicación Fortify es una aplicación que cuesta alrededor, ¿vale? 40.000 euros. ¿Visto? Y tenemos la suerte de que nos la deja OpenText. La actividad 2, 1, perdón, es individual, perdón, el laboratorio, la actividad 4 y 5 es grupal y la actividad 3 es individual. Laboratorio es lo mismo que grupal, ¿vale? Y acordaros, visto que aquí en la plataforma, por favor, ¿vale? Cuanto antes en los foros, ¿visto? ¿O dónde era? A ver, sí. Aquí en cuestión sobre actividad 2, no, este no es. A ver dónde lo estuve mirando. A ver, disculparme, porque a ver dónde estaba. Ah, aquí, perdona. Equipos de trabajo, actividad 1, por favor, ir rellenando, ¿vale? Hasta 5 los equipos, ¿vale? Por favor, si podéis hacerlo de 5, hacedlo de 5. ¿Visto? Sí, la actividad 1 es laboratorio, que es lo mismo que grupal. La actividad 2 es grupal, ¿vale? Y la actividad 3 es individual. Conviene que hagáis los equipos, ¿vale? Aquí tenéis para poder ponerlo, ¿ok? ¿Visto? Y lo suyo es que el equipo de laboratorio sea el mismo que el equipo de la actividad 2, ¿vale? ¿Ok? La diferencia entre el laboratorio y la grupal es que veis que el laboratorio, si alguno lo quiere hacer individual, vale, pero en la grupal obligatoriamente tiene que ser grupo, ¿vale? Enrique, uno laboratorio, que es como grupal, con la diferencia que puedes hacerla individual. Dos, grupal, que solo puede ser en grupo, no se puede hacer individual. Y tres, individual. ¿Ok? Si queréis rellenando, por favor, esta parte. ¿Entendido? Vale. Aunque ya supongo que lo sabéis de otras asignaturas. Bueno, y poco más. Aquí ya ir poniendo... No, la plataforma, disculpadme, la actividad 2 es la que se hace, así que la habéis puesto aquí. Cuando hablo de la plataforma virtual, es un escritorio virtual que tienen a unir, que tiene diferentes recursos. Es una máquina virtual, un escritorio virtual, donde tenemos aplicaciones y demás para que podáis hacer prácticas. ¿Vale? Y en concreto, ¿vale? Dame 2 segunditos, os digo cómo se accede, pero bueno, yo os dejaré un documento en, en documentación, ¿vale? Dame 2 segundos. ¿No está en el aula? ¿No veis todo esto? Un momentillo, ¿vale? Que quiero primero hacer esto. Vale, en el enunciado de la actividad, ¿vale? Tenéis aquí cómo acceder, ¿vale? Al escritorio virtual. Donde pone sala de informática, ahí se accede, ¿vale? Con vuestro usuario de comunidad unir, ¿ok? ¿Visto? Ahí tenéis donde vale. Ir probándolo. Lo pego en el chat, vale, ¿ok? Ahí lo tenéis. Vale. El pad para establecer grupos. Indicas. A ver, esta es mi vista, que es la vista de profesor, ¿vale? Ahí me sale a la derecha, en otros accesos, me sale al final.
¿Lo ves, Sebastián? Pasa que yo te lo pego, ¿vale? Pero no sé, ¿vale? Ese es el de la actividad uno, ¿vale? Y este es el de la actividad 2. No tenéis acceso a la sala de informática. Vale, pues me lo apunto. Bueno, ni tú ni nadie, ¿vale? Porque ya os he dicho que la ponen en servicio el día 23, ¿vale? Así que ahora no vas a tener acceso. Pero tienes el enlace, ¿no? Vale, perfecto. Ok. A ver, ¿me he dejado algo en el tintero? ¿Alguien que no haya contestado? Dicen que ya cerró. Vale, pues lo pregunto, ¿vale? Y ya está. Y lo miro. Ok, lo apunto y lo miro. Ok, me lo apunto. Gracias, Kevin, por la realimentación. Muy amable. Bueno, pues vamos a acabar ya esta parte. Me vais haciendo preguntas, ¿vale? ¿A ti se funciona, Arturo? Pues entonces algo pasa. Kevin, pon entonces, si es a ti solo, pon un mensaje en lo que es la atención técnica del campus. ¿Está cerrado? Vale. Déjame que lo consulto, ¿vale? Dejadme que lo consulto y ya hablamos la semana que viene, ¿vale? Igual es que no lo han abierto. Ya lo consulto, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el tema. Si recordáis o si habéis visto en el foro, os dejé los problemas, ¿vale? Recordaros que todas las semanas, ¿vale? En el foro, ¿vale? Os voy a dejar en lo que es en la parte de actividades. No, ahí no, perdona. En dudas de temario, os dejo el problema de la semana, ¿vale? ¿Visto? Recordad lo que os voy a dejar. Y en este caso, visto era una aplicación, ok, visto una aplicación. Lo que es el calcular una gravedad de una unidad y lo que me dé tiempo, ¿vale? De lo que es la auditoría de una aplicación con respecto a los diseños, a los principios de diseño seguro. ¿Ok? Empezamos con la parte primera. Bueno, principalmente lo que vamos a intentar en este problema es saber evaluar no evaluar, no, asignar el riesgo a una vulnerabilidad, ¿vale? No solo a una vulnerabilidad ya conocida, que en teoría tiene un riesgo asignado, pero claro, ese riesgo asignado no es inamovible, cambia con el tiempo y cambia con las condiciones que básicamente con la plataforma informática, con los medios de seguridad que tenga esa plataforma informática en la organización. Así que una vulnerabilidad de Secure Injection puede tener la misma vulnerabilidad en el mismo producto, puede tener más o menos riesgo en función de esas protecciones de seguridad. ¿Vale? Esto pues lo he puesto como primer problema porque cuando tengo auditores noveles y les digo y sale una vulnerabilidad nueva que no existe, pues al cliente le tienes que decir el riesgo. Le digo, bueno, pues calcular el riesgo y se me quedan con cara de haba. Es decir, que esto tendría que venir de base
Pues no lo saben hacer, ¿vale? Casi es como los primeros, el ABCD, el abecedario de la auditoría de ciberseguridad, saber calcular el riesgo de una vulnerabilidad, ¿no? Pues es por eso lo opuesto, ¿no? Y no hay que inventar nada, si está todo inventado, ¿no? Lo primero simplemente es introducir lo que es la seguridad del software, ¿vale? Que es un conjunto de principios, diseño y buenas prácticas de seguridad, ¿vale? Como esos casos de abuso, la revisión estática de código, que deberíamos implementar en un SDLC, visto en un ciclo de vida de desarrollo seguro del software, ¿no? ¿Para qué? Pues para detectar, prevenir y corregir el defectos de seguridad tanto en desarrollo como en adquisición de aplicaciones. Ojo, como veis, no me olvido de la adquisición de aplicaciones de forma que obtengamos un software de confianza y robusto frente a ataques maliciosos. Además, hay gente que dice que un software es seguro cuando realiza solo las funciones que fue diseñado, es decir, que encima solo haga las cosas que para que fue diseñado, de forma que esté libre de vulnerabilidades, ya sean estas intencionadas o accidentalmente introducidas durante su ciclo de vida. ¿Vale? Fijaros que el coste de, según el NIS, esto lo dice el NIS, no me lo invento yo, ¿vale? El coste de solucionar un error, una vulnerabilidad en la fase de operación barra implantación a la fase de codificación son casi 30 veces. Hay un informe de CloudWorks que incluso va más allá, habla de 100 veces más. Con esto ya se puede justificar la rentabilidad de tener un equipo de seguridad de software en aquellas organizaciones que desarrollen software. Pero fijaros, Microsoft, la empresa más potente mundialmente de desarrollo de software, en el año 2006 decidió parar la producción de software, visto los errores que había tanto en Windows Vista como en SQL Server, como en Windows XP, mejor dicho, decidió parar. Fijaros y pensar un poco la relevancia que tuvo que tener esta decisión, ¿vale? Para parar durante un año la producción de software en una empresa mundial como es Microsoft, la cantidad de dinero que perdieron. Así que, fijaros, el que tuviera que tomar, supongo que sería Bill Gates, esta decisión la tuvo que tomar, pues la verdad, con mucho cuidado, ¿no? Pero fijaros, después de aplicar el modelo de ciclo de vida de desarrollo seguro de Microsoft, que es el SDL, fijaros que del Windows XP antes del SDL a después, con el Windows Vista pasó de 119 a 66, del 40 al 50% de reducción. Pero ojo, del 75-80% eran críticas, con lo cual el beneficio es mucho más de ese 50. Pero ese SQL Server, al contrario, bueno, al contrario no, fue incluso mucho más rotundo el éxito, ¿no? Porque pasamos de 34 unidades a 3. Y si veis ahora los productos de Microsoft, Windows 11 o Windows 10 son mucho más seguros que los antecesores. De hecho, son los sistemas operativos más seguros. Lo que pasa que son los más atacados. ¿Por qué son los más atacados? ¿Por qué creéis que son los más atacados? Exactamente, como bien dice Jorge, porque es el más extendido, con lo cual si tengo una unidad en Windows 11, llego a mucha más gente en el mundo. Está claro. Bueno, vamos a ver ya lo que es una vulnerabilidad. Recordad que en todos estos de los problemas, ¿vale? Voy a hacer primero una base teórica, ¿vale? Para que podáis entender el problema, porque si me pongo directamente a explicar el problema, pues no vais a entender de nada, ¿vale? Es lo que estoy haciendo ahora, metiendo esa base teórica para que podáis entender el problema, ¿no? Primero, ¿qué es una vulnerabilidad? Tener claro, es un fallo de programación o implementación, como queráis. Un fallo de diseño de esa aplicación o un fallo de configuración que de alguna manera le permite a un atacante alterar el comportamiento normal de esa aplicación, modificar o borrar los datos, alterar los servicios que proporciona, en definitiva, hacer algo malo, evidentemente. ¿Visto? Un fallo de implementación pues puede ser un cross-site scripting, inyección SQL, un fallo de diseño pues es, por ejemplo, el protocolo Telnet está mal diseñado, no tiene solución. ¿Por qué? Porque manda usuario y contraseña en blanco por el canal. Para eso nació SFTP o FTPS para solucionar este problema.
o un fallo de configuración. Es decir, este es el típico administrador baguete que hace siguiente, 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 no tiene nada en cuenta y al final pues esa configuración por defecto tiene problemas de seguridad. Que lo suyo, si tuviera el software bien hecho, incluso esa configuración por defecto debía ser segura, pero no es así. Una vulnerabilidad se define por el producto o productos o versiones que afecta, donde el componente del programa que tiene el error, la causa, el caso, el error que se comete en concreto, pues, por ejemplo, pues, que no se mira el error que se produce cuando se producen ciertas combinaciones, etcétera, vamos, que no se lanza un error, o que cojo un buffer fuente muy grande y lo intento meter en uno más pequeño, ese tipo de cosas, ¿no? Impacto define la gravedad, el CVSS, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Cómo se calcula ese código CVSS, que define la gravedad entre 0 y 10, ahora lo veremos. Y el vector, pues es la técnica de atacante, el payload, pues, puede ser un meterpreter, etc. Los estándares para gestionar vulnerabilidades en organización está el CVE, que son las vulnerabilidades que se conocen. Estos son listas de vulnerabilidades con un identificador. El CW es el error. Este es mucho más técnico, este es mucho más rico para los que nos dedicamos a asegurar el software o desarrollar. Realmente los CVE son una instanciación de CW. Es decir, yo tengo un CW que es un SQL injection. ¿Vale? Pues este CVE me va a explicar con mucho detalle técnico cómo es un SQL injection e incluso me va a dar 7 o 8 ejemplos. ¿Visto? Y el CVE es la instanciación de ese CVE, es decir, un SQL injection en Joomla es un CVE, un SQL injection en Oracle, pues otro CVE, ¿visto? Pero realmente pertenecen al mismo CW. Patrones de ataque, lo veremos más adelante, ¿vale? CAPEC, ¿visto? Que aquí nos dicen cómo hacer el ataque. ¿Vale? Nos documenta de forma muy potente cómo se hacen los pasos, lo que tengo que hacer, los prerequisitos incluso del sistema, etcétera. Es una fuente de conocimiento muy potente. Y por último, el que vamos a trabajar es el CVSS que nos define cuán crítica es una vulnerabilidad. Y nos lo escalona, como os digo antes, entre 0 y 10. El CVE, ¿vale? Pues básicamente es un código, identificar la unidad y ponerle un código, que normalmente va a CVE, el año que se produce y el número que hace dentro de ese año. ¿Visto? Entonces aquí os marco unas páginas web que, bueno, interesa que os las enseño, ¿vale? Porque son interesantes que las conozcáis. Un momento, que le estoy dando. Vale. Bueno, fijaros que aquí tenéis la página oficial del Mitre. Bueno, aquí podéis descargar los CVs. A mí no está la que más me gusta. Esta es la más potente, que se llama CV Details. ¿Vale? Los enlaces los tenéis en las transparencias, no tenéis que copiarlos ni nada. Fijaros que me las organiza por fecha. Me va diciendo, por ejemplo, cómo vamos por año. Fijaros que el año pasado, pues pegamos llegamos a 40.000, ¿vale? Que vamos a peor, ¿no? Y este año ya, por lo que veo, que los pillaremos. Pasaremos al año que viene seguro, ¿vale? De que en vez de mejorar, vamos hacia atrás, ¿no? Lo podemos por tipo, ¿vale? Pues cross-site scripting, directory transversal, pues fijaros que me lo da por tipo ñaño y me da también incluso estos diagramas circulares, que fijaros incluso el overflow sigue siendo el más potente, ¿no? Perdón, además ese que es Cross-Site Existing, pero Overflow sigue estando así el tercero, que después de 30 y tantos años, pues sigue ahí, cosa que, bueno, está claro que no se está trabajando mucho. Lo podemos también por vendedor,
¿vale? Por producto, etcétera. Como veis, es muy potente, ¿vale? Y luego tenemos el sitio oficial donde están las vulnerabilidades, que es la National Vulnerability Database, la UNVD. Vale, aquí tenéis, por ejemplo, pues este que es uno de Julia, que es 9,8, ¿vale? Como veis, creo que está la misma. No, esta es otra, ¿vale? Fijaros que tiene un base score, un CVS, una gravedad de 9,8. Bueno, y esto ahora lo explicaré lo que es cada letrita, ¿vale? Bueno, y vamos al CVS, que es lo que nos ocupa, CVSS, que es lo que nos ocupa, ¿no? Para calcular la gravedad de una vulnerabilidad, ¿vale? Pues tenemos CVSS, ¿vale? Que lo patrocina FIRST, ¿vale? O lo desarrolla FIRST. Tenemos tres métricas, ¿vale? Lo que llamamos métricas de base, ¿visto? Las métricas temporales y las métricas ambientales. Las métricas de base son las que, como mínimo, siempre hay que rellenar. Estas las suele rellenar el que ha encontrado la vulnerabilidad, ¿vale? O el fabricante del producto. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo dos de mis auditores, por las tardes, se dedican a buscar unidades en programas de Bug Bounty, de Google, de muchas empresas por ahí, y ganan más dinero que por la mañana, ¿vale? Ellos calculan el código CVSS cuando van a la empresa Microsoft, por ejemplo, o Google, le dicen que han encontrado una vulnerabilidad, calculan ese CVSS, pues como os voy a contar yo ahora, ¿vale? Entonces hay una serie de métricas como el vector de ataque, la complejidad, si se requiere privilegios, si se requiere utilización o interacción del usuario, el alcance, para lo explicar y el impacto CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y luego tenemos otros dos grupos, las temporales y las ambientales, que esta las suele rellenar o debería rellenar la organización usuaria, ¿vale? Que tiene una unidad porque tiene tal producto de Joomla, de Microsoft, etc. ¿Por qué? Primero tenemos las temporales. Estos, pues, tratamos de ver, de plasmar cómo pasa el tiempo en esa gravedad de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si tengo un exploit maduro, pues es peor, tiene más riesgo, porque lo puede ya lanzar cualquiera, ¿no? Si tenemos un parche, pues evidentemente tiene que disminuir el riesgo de la vulnerabilidad. Ya es cuestión de que se ponga el parche. Si no lo hace ya es por negligencia, ¿no? Si hay informes de cómo se hace y demás y tal, pues peor aún, ¿no? Y luego tenemos las ambientales, ¿no? Que tenemos las bases, que estas están enfocadas principalmente en función de qué servicios de seguridad tiene esa organización. Hombre, si yo tengo un execution injection, como decía antes, la versión X de Joomla, este de aquí en concreto, ¿vale? Por ejemplo, la versión esta de Joomla, ¿vale? La 3.7, claro, si yo tengo un firewall de aplicaciones web delante, pues es más difícil de explotar que si no tengo nada. Pues evidentemente, estas métricas sirven para modelar ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego, evidentemente, aquí se da por el fabricante o el que ha descubierto la unidad un impacto a lo que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero en función de lo que tenga luego la organización, pues, a lo mejor pues, no guarda información confidencial, pues entonces lo baja, ¿vale? O sí, o más de lo que se preveía, ¿vale? ¿Visto? O según tiene montado el servidor de base de datos, pues puede afectar a su disponibilidad, ¿vale? O no, porque no tiene alta disponibilidad y tal, entonces no tiene ningún problema. ¿Visto? ¿Entendido? Y luego, ¿qué es cada uno de ellos? Bueno, pues aquí tenéis, ¿vale? Lo que es cada concepto, ¿vale? Este mapa mental os lo he dejado en documentación, ¿vale? ¿Habéis visto? Se abre con free play, ¿vale? ¿Entendido?
Y aquí están las métricas, ¿vale? Acordaros que las métricas bases teníamos la de explotabilidad, el ámbito de la aplicación y la métrica de impacto. ¿Ok? Fijaos que el vector de ataque es si lo puedo hacer de la red, si lo puedo hacer a través de un canal adyacente, como es el Bluetooth, o lo hago dentro de la misma LAN, etcétera, ¿no? Local, ¿vale? Perdón, local es que estáis dentro de la misma LAN o accedo a través de una VPN. Adyacente, pues es un canal lateral con Bluetooth, una Wi-Fi, etcétera, ¿visto? O físico, es decir, que tengo que saltar la valla, ¿vale? Y meterme dentro del CPD. Como veis aquí, en cada uno de ellos, si desplegáis, pues pone la explicación detallada para que entendáis el concepto, ¿vale? Otra es la complejidad, si es alta o baja. Si es, ¿no se ve ese archivo? ¿Dónde? En documentación. A ver, dame 2 segunditos. A ver si no me lo dejé. Ah, pues sí, no está. Vale, no hay problema. Se soluciona rápido. Se me ha pasado a ponerlo. Sin embargo, bueno, tampoco he metido este. Bueno, ya está. ¿Vale? Ahora sí que lo tenéis. Gracias por el aviso. No metí todo lo demás, pero al final no metí. Ah, no, perdón. Creo que me he equivocado. A ver, disculparme, creo que lo he metido donde no era. A ver, aquí hay dos carpetas en documentación. Está documentación. Ah, no, sí, está bien. A ver, sí, está bien, ¿vale? Me equivoqué, ¿vale? Y en documentación adicional volví a repetir las presentaciones. Bueno, ya lo limpiaré luego, ¿vale? Y meteré lo que tenga. Disculparme que me he equivocado, ¿vale? Pero bueno, luego lo hago. Y meteré alguna cosilla más. Vale, muchas gracias, Kevin y Enrique. Bueno, lo que os decía, ¿vale? Estábamos con el mapa mental, ¿vale? La complejidad es alta y baja. Si es baja la complejidad, eso quiere decir que mi hijo de 14 años pues es capaz de lanzar el exploit y liarme, con lo cual el riesgo es mucho mayor, ¿visto? La probabilidad de que me ataquen o que me hagan o me la líen es mucho mayor, ¿visto? Privilegios requeridos, ninguno, bajo o alto. Es decir, bueno, si no requiere ningún privilegio, pues es mucho mayor el riesgo, ¿no? El riesgo sube, ¿no? Si requiere alto, pues es más difícil, porque ya antes el atacante tiene que conseguir esos privilegios, y no es fácil, ¿no? ¿Que requiere iteración o no con el usuario? Si no requiere, pues mejor, perdón, mucho más riesgo. Y si requiere, pues mejor, evidentemente, para lo que es el- el- la organización, ¿no? El ámbito de aplicación, esto se basa en el concepto de autoridad de seguridad, ¿vale? Si el ataque ocurre dentro del mismo dominio de seguridad de la misma autoridad, es que sin cambios. Pero si ocurre en diferente dominio, es con cambios, modificado, ¿no? Por ejemplo, si yo exploto un SQL injection desde mi casa, bueno, casa no, en un cibercafé para que no me pillen, a una base de datos de cierta organización, pues como veis hay diferente dominio de seguridad, con lo cual ahí se modifica. ¿Listo? Las métricas de impacto a considerar alto, bajo y bajo, lo mismo integridad y disponibilidad. ¿Vale? Eso en cuanto a las métricas base. ¿Visto? En cuanto luego a las métricas ambientales, temporales, perdón, pues primero tenemos la madurez del exploit. Si no está definido, mejor para mí. Si es alto y está muy probado, ¿vale? Pues mucho más riesgo, me sube el valor de 0 a 10, ¿no? Si es funcional, pues bueno, pues es que más o menos funciona, pero de momento no es muy maduro, ¿vale? Que es una prueba de concepto, o que no está probado, pues eso es mucho mejor para la organización y disminuye el nivel de riesgo, ¿no? Si existe un parche, si no está definido, si no está disponible, si hay una solución nativa, si hay una acción temporal, si hay un parche oficial, etcétera. Si hay informes no definidos, confirmados, etcétera, ¿no?
Y luego todos los relativos requisitos de seguridad en la parte ambientales, perdón, que me he pasado, ¿vale? Que son estas y estas em, las rellena ya la organización, ¿vale? Ten en cuenta, en una organización, cuando estaba yo de auditor, gestionaba, en una organización, gestionaba más de 50.000 vulnerabilidades, ¿eh? Así se dice pronto. De hecho, tenía un sistema. Eso, con una hoja de Excel ya es imposible. ¿Visto? Vemos si el vector de ataque se ha modificado, si la complejidad de ataque se ha modificado, si los privilegios requeridos se han modificado. Es decir, este tipo de cosas pues lo vamos modificando. Y luego también, pues, en función de los servicios y los datos que maneje esa aplicación, pues modificaré también lo que es el impacto CIA, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Ok? ¿Dudas sobre las métricas? Bueno, pues para calcular esto, ¿vale? El código CVSS tenemos un calculador, lo tenemos online, ¿vale? Que es este de aquí, que como veis, donde ponemos las métricas base, en el vector de ataque, pues está la que hemos visto, por red, adyacente, local y físico, ¿vale? Que simplemente tenemos que ir pinchando en lo que es, ¿no? Os he dejado también un calculador, ¿vale? En Excel, por si lo queréis y tal, que al final pues desplegáis en lo que es las métricas base, por ejemplo, vector de ataque, pues están aquí los 5 valores, los 4 valores, perdón, y así sucesivamente, ¿vale? Y luego también hay un Excel, ¿vale? Que permite pues ir gestionando las vulnerabilidades una a una, ¿no? Aquí te pondréis la vulnerabilidad y aquí sería lo que machea, visto en la parte base, en la parte temporal y en la parte tal. Y aquí ya te dice el valor exacto y al final te saca el riesgo final, ¿vale? ¿Visto? Esos dos recursos os lo he dejado ahí, ¿vale? Entonces vamos a ver ya un par de ejemplitos, ¿no? El primero que tenemos es el que nos dice aquí en la transparencia, ¿vale? Que es el CVS Calcule, perdón, es una vulnerabilidad que es esta de aquí, que es la de Joomla. ¿Visto? Esta de aquí, visto que es una SQL injection en Joomla, ¿vale? Como veis, el vector de ataque, pues la parte es de red, la complejidad de ataque ninguna, representa requeridos bajos, interacción usuario ninguna, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a al online, pues es muy sencillito. Pues, hemos dicho que el vector de ataque es red, la complejidad de ataque ninguna, esto ya está más que pillado, los privilegios requeridos ninguno, ¿no? La introducción de usuario tampoco ninguna, el alcance pues cambia, ¿no? Porque yo estoy en mi casita y la base de datos está en otro dominio, ¿no? La confidencialidad, pues podríamos poner alta, ¿vale? Alta y, bueno, disponibilidad, pues en principio, pues vamos a poner la baja, ¿eh? Fijaros, me sale 10. Algo he puesto más, no sé si está de aquí, no, o- no, sale 10, ¿vale? Y digamos, pues esta es, no, pues ya aquí es que sea alguna, ninguna, o aquí haya puesto abajo, no. Principio, bueno, en la NVD sale 8, 8,9,8, ¿vale? Si vemos aquí, si vais aquí a la NVD, aquí donde veis el vector del CVSS, AV son lo que ha macheado, es decir, AV, visto, es, si vais aquí, es este de aquí, ¿vale? El vector de ataque, ¿no? Y como veis, pues está en network, ¿no? En AC es la complejidad, que está en baja. En PR, como veis, es los privilegios requeridos. Ok, que como veis, es ninguno. En la interacción de usuario, ninguna. ¿Vale? En en lo que es la severidad, ¿vale? Perdón, no, en lo que es la S, que es el scope, ¿vale? No severidad, se me ha ido la cabeza, ¿vale? Como veis, es a ver, la S en U, que no cambia, ¿visto? El caso es unchained, ¿ok? Quizás eso es lo que, no, no sé, ¿ok? Y si nos vamos ya por último a la siguiente, sí. Vemos que el impacto CIA a la confidencialidad integridad es todo alto y que este incluso ha puesto todo alto, ¿no? Yo en eso pues difiero, ¿no?
Con SQL Injection no tienes por qué tirar la base de datos, ¿vale? Como mucho lo pondría abajo, pero bueno, eso difiere completamente, ¿ok? Pero bueno, no siempre estamos de acuerdo con todo, ¿ok? ¿Visto? Según esto y sale 10, ¿vale? A lo mejor pues pone que hay un informe de remedio, ¿vale? Pues si ponemos aquí, como veis, baja 5, seguimos temprano con 6, 7, bueno, pues nada, si hay un informe de confianza confirmado, pues no baja nada, ¿vale? Y si hubiera un exploit de código, pues más que esto ya, pues no puede subir más de 10, ¿vale? ¿Visto? Sí, está aquí, el link lo tenéis aquí, en las transparencias, ¿vale? Y os he dejado también, si nos vamos aquí, ¿vale? Hacemos lo mismo. El vector de ataque sería 8, la complejidad del ataque baja, los privilegios ninguno, ¿vale? Iteraciones sobre ninguno, el ámbito de unchanged, ¿vale? Y el impacto alto y alto, aquí habría que poner height y sale en 9,8. Así que la que funciona bien es la calculadora Nestel, ¿ok? ¿Visto? Sí, en la muy buena observación, Enrique, gracias por la pregunta. Como veis en la página, como muy bien dice, hay, o aquí en la NVD tenemos dos versiones, la 3 y la 4 y la 2, 3, ¿vale? ¿Por qué vemos la 3? Porque la 4 no la usa nadie. La- es mucho más completa, la 4 tiene más métricas, ¿vale? Pero no la usa ni Cristo. De hecho, como veis, en esta métrica no está definida con la 4, está definida con la 3, pero es que no hay ninguna definida con la 4. ¿Ok? ¿Veis por qué se utiliza la 3.1, Enrique? ¿O por qué os doy la 3.1? Pero la 4 es similar, ¿vale? Cambiar a la 4 es muy sencillito. ¿Ok? ¿Visto? ¿Entendido, Enrique? ¿Visto, Enrique? Vale, pues vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Que sería calcular el nivel de gravedad de un código CVS de una unidad MySQL Store SQL, es decir, un SQL Injection almacenado, que es el CVD, el 2013-0375, que es esta vulnerabilidad, ¿vale? De aquí, ¿visto? Donde veis que es otro SQL Injection, en este caso es almacenado en Oracle, ¿visto? Donde tenemos un base score de 5,4, y esto es lo que maché, ¿vale? Bueno, pues vamos a trabajar nosotros con lo que pensamos, ¿no? Esta vulnerabilidad, pues bueno, en principio, pues puede incluso llegar a permitir una conexión remota, autenticada eh, por usuario para inyectar. Bueno, al final, es decir, que para hacer yo este tipo de ataque necesito primero un usuario autenticado, es decir, que yo me haya dado de alta en esa aplicación que está disponible en la internet y, y me haya dado un usuario, que será falso, bueno, no serán mis datos reales, evidentemente, pues si no sería al Carmen yo mismo, ¿no? Eh, y esa conexión remota me permitiría, ¿vale?, mandar esos comandos SQL para que la base de datos los interpretara, ¿no? Un ataque exitoso pues, podría permitir cualquier dato o en la base de datos de remota pudiera ser leído o modificado, ¿no? Es lo normal. Normalmente con los SQL Injection lo que puedo hacer es leer o modificar datos. Como veis, aquí la disponibilidad pues, no tiene nada que ver, ¿no? Y la vulnerabilidad se produce, bueno, pues porque no se hace en el servidor de base de datos o en la aplicación de servidor, no se hace una validación correcta de los datos de entrada. ¿Visto? En principio, pues bueno, pues el atacante pues tampoco debe requerir privilegios eh, altos para poder ejecutar el ataque, ¿no? Pues que es un usuario normal, simplemente es un usuario normal, ¿no? Eso evidentemente la cuenta de datos pues tiene que estar activada en la base de datos y el usuario, el malicioso, tiene que, tiene que activar una sesión, ¿vale? Básicamente, pues el ataque envía una consulta SQL malicioso al servidor de MySQL, el servidor ejecuta ese procedimiento almacenado vulnerable, que incluye la entrada del usuario malicioso sin validar,
El procedimiento almacenado ejecuta la consulta SQL con la entrada inyectada, la base de datos devuelve esos datos confidenciales al procedimiento almacenado, el procedimiento almacenado retorna ese resultado al atacante y el atacante pues obtiene la información confidencial a través de esa unidad SQL, ¿no? Entonces, si nos vamos y analizamos un poco el escenario, ¿vale? Pues el vector de ataque está claro que es por red, porque el atacante se conecta a través de un cibercafé, ¿no? La complejidad del ataque en principio es bajo. ¿No? El privilegio, como hemos visto, es bajo, no requiere grandes privilegios que son los del usuario normal, ¿no? Iteración del usuario, ninguna. Soy yo el propio usuario, ¿no? El alcance he cambiado, ¿no? Porque he cambiado de autoridad de seguridad, ¿vale? La confidencialidad, bueno, vamos a poner bajo en este caso, por ser prudentes, bajo, no sabemos exactamente qué datos guarda esa base de datos, ¿vale? Eso, si ponerlo más alto, pues correspondería a la organización, ¿no? Y disponibilidad, pues la ejecución de un procedimiento almacenado de la base de datos en principio no afecta a la disponibilidad de la base de datos, ¿no? Entonces, si nos vamos al calculator, hemos dicho que la red se quedaba el vector de ataque se quedaba en red, la complejidad del ataque en bajo, los privilegios bajos, ¿vale? La dirección de usuario ninguna, el alcance pues cambia, ¿vale? Y habíamos dicho que bajo, bajo y ninguno, ¿no? Y nos sale 6,4 en este caso, ¿vale? Si nos vamos a la calculadora, ¿vale? Pues el vector de ataque red, complejidad de ataque bajo, privilegio requerido ninguno, iteración de usuario ninguno, perdón, privilegios, esto era abajo, me he equivocado, ¿vale? Esto era abajo, bajo, ¿vale? 7,6, pues sale diferente a lo que sale en el calculator, ¿vale? Curioso, ¿no? Algo hecho mal. Pero, si algo va a pasar, vamos a comprobarlo. Esto lo he hecho ya 1000 veces. A ver, ¿vale? Fijaros aquí, ¿vale? Vector de ataque por red, complejidad baja, privilegios bajos, eh, no cambia, eh, no, unchanged, privilegios que no requiere, ¿vale? Del usuario, ¿viste? Igual eso es lo que me he equivocado. Privilegios, no. A ver, privilegios, no, bajos. Aquí ha puesto bajo. Aquí ha puesto, no, ha puesto bajos. A ver aquí lo que ha puesto. En privilegios bajos. Bueno, pues de eso no hay ninguna. Eh, ese no cambia. Bajo, bajo y ninguno. Eh, bueno, a él le sale 5,4. En principio tendría que salir. Sale 6,4. ¿Vale? El scope. Ah, vale. Visto. Ahí me he equivocado. Visto. Gracias. Vale, unchanged. ¿Vale? En principio, pues no cambia. Visto que es lo que está puesto aquí. Disculparme que ya pues la neurona pues me hace aguas después de tanto tiempo hablar. ¿Vale? Visto. ¿Ok? ¿Ok? Vale. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo. ¿Vale? Aquí tenéis más ejemplos que os los dejo a vosotros ya. ¿Vale? Y en el cuaderno de ejercicios, ¿vale? Pues tenéis este mismo ejemplo. Este está mal, no cambia, ¿vale? Me he equivocado. Listo, aquí tenéis el ejemplo. O no, está bien. Es que no cambia, es que está mal hecho. Disculpadme, lo tengo bien hecho, ¿vale? Esto es que cambia, ¿vale? Porque la autoridad de seguridad cambia. Visto no es dentro de la misma autoridad de seguridad. Visto que está mal hecho, en el ejemplo, en el VD, está mal hecho, está mal calculado. ¿Visto? Y el correcto es 6,4. ¿Ok? Tenéis aquí otro ejemplo, ¿vale? De la vulnerabilidad Heartbleed, ¿vale? En OpenSSL, ¿listo? Con todo el detalle, para que lo entendáis. Tenéis otro de una habilidad en Joomla, de Path Transversal, ¿ok? Tenéis otro de
de, de Adobe Acrobat, un Buffer Overflow, ¿visto? Pues bueno, tenéis varios, ¿ok? Otro en Microsoft de Windows Vista, bueno, iremos viendo, ¿vale? La pila de Bluetooth de Microsoft, ¿visto? Así que bueno, tenéis para practicar bastantes, yo creo, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? Gracias por el apunte, Kevin. ¿Se ha entendido bien cómo funciona esto? Vale, fenomenal. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Venga, ponedme dudas, por favor. Bueno, es sencillo, ¿no? Ya entiendo que sabéis cómo calcular la probabilidad de una vulnerabilidad, de la gravedad, perdón, de una vulnerabilidad. Bueno, vamos a la siguiente. Visto, el segundo problema, ¿vale? Era, pues, revisar el diseño con respecto a los principios de diseño seguro de una aplicación, ¿vale? Para eso vamos a utilizar otros recursos, ¿ok? Que es, ¿vale? Este Excel, ¿vale? Donde primero tenemos una pestaña donde digo cómo audito o cuáles son las métricas de los diferentes puntos a auditar, los controles a auditar en cada una parte, donde digo que un control es inexistente, inicial, limitado, definido, gestionado, optimizado y no aplica. Evidentemente están ordenados de menor a mayor. ¿Visto? Aquí está el significado que significa cada uno, ¿vale? No me lo he inventado, lo dice una norma, la ISO 20285, que es el modelo madurez de seguridad, ¿vale? ¿Qué temas de requisitos? Si cumplen o no cumplen. Los principios de diseño, ¿vale? Que hay 12, ahora lo veremos, y 4 más que he añadido que conviene ver en un diseño. Y luego tengo una serie de controles que marca una guía del Centro Criptográfico, bueno, un informe del Centro Criptográfico Nacional que está bastante bien, ¿vale? Que lo podéis descargar aquí o lo remito. ¿Vale? Y como veis, ¿vale? Cada uno pues podéis seleccionar, ¿vale? Si es insistente, inicial, limitado y tal, ¿vale? Y poner el porqué, evidentemente. Lo mismo en el diseño, pues ponéis si es inexistente, inicial y tal, ¿vale? Como veis, esto es un Excel para auditar el diseño, ¿ok? Que es el que utilizo yo habitualmente. Bueno, pues como decía, cómo realizar el segundo problema es cómo realizar la revisión de diseño en la aplicación conforme a los principios de diseño seguro, ¿no? Estos son el índice, ¿vale? Y básicamente, pues hay 12 principios de diseño seguro, ¿vale? Que son estos de aquí, hasta la seguridad por defecto. Y luego, pues hay 4 características que conviene también auditar, ¿vale? Que los podíamos incluso también incluir como principios de diseño seguro, como es la autenticación, la autorización, la criptografía y los datos confidenciales, ¿no? Dentro del Excel, ¿vale? Pues tenéis cada uno de los principios de diseño seguro, ¿vale? Con lo que mirar en la auditoría, ¿vale? La autenticación también, la autorización también, ¿vale? Pues tenéis todo lo que hay que auditar, ¿ok? Bueno, vamos a ver, pues, ¿y qué hay que auditar? Pues hay que auditar una aplicación, ¿vale? Que la hizo un compañero vuestro de otra sesión que se llama José Vladimir Moreno Moreno, ¿no? ¿Qué desarrolló? Pues una plataforma, ¿vale? Para unir productores, agricultores con inversionistas y consumidores, ¿vale? El diseño, pues bueno, vamos a empezar como veis aquí, este es el alcance, he quitado pues toda la paja, ¿vale? He ido directamente al grano, ¿vale? Sí que os he dejado a lo mejor pues el planteamiento del problema para que sepáis de qué va, ¿vale? Y la justificación y poco más, ¿no? El planteamiento del problema, bueno, también lo mismo para que lo entendáis. Y aquí está, pues lo primero, pues, como os decía, básicamente esto es una plataforma para unir agricultores, inversionistas, certificadores incluso, y consumidores que compran los productos, ¿no? Fijaros que lo primero nos recopila los requisitos, ¿vale?
y hace, pues, establece una serie, se utilizan microservicios, como podéis ver acá, hay microservicios de seguridad, identificación y autorización, pero no tiene requisitos. Bien, bueno, tenemos por lo menos algo de seguridad. Microservicio de gestión de productor, de inversionista, de la compra online, de integración con clientes y de analítica, ¿vale? Bueno, puede estar alojado en Azure. Vale. Asunciones, bueno, las leemos, ¿vale? Empieza con análisis, ¿vale? Aquí nos cuenta un poquito análisis de este nuevo sistema de información. Fijaos también incluso en la entidad certificadora que abola pues esos acuerdos y esos productos, ¿vale? Fijaros que primero el alcance, pues hay una gestión del productor, del inversionista, el portal de compra, la analística. Estos son pues grupos de casos de uso, ¿no? Fijaros que establece los roles, ¿vale? Establece el rol de administrador, productor, inversionista, pero aquí luego cuando fuéramos a la autorización, ¿vale? Este ya me sobra. Cuando fuéramos a lo que es la autorización, me establece los roles, ¿vale? En la parte de aquí, pero aquí tendría que poner que no me establece cuáles son las funcionalidades de cada rol y a qué datos debe acceder, ¿vale? Primer gran fallo de seguridad. ¿Visto? ¿Entendido? ¿Ok? Luego ya vamos con los casos de uso, ¿vale? Los casos de uso, pues en un caso de uso administrador, bueno, al administrador hay asociados todos estos casos de uso. Fijaros que habla de ingreso en el sistema, pero el ingreso al sistema no es autenticación, ¿vale? No dice cómo se autentica este caso de uso. En el anexo están especificados en detalle cada uno de los casos de uso, ¿vale? Están bien, además están bastante bien, ¿vale? El perfil de los casos de uso del productor, evidentemente hay muchos casos de uso que son comunes o entre los diferentes roles, ¿vale? Como el ingreso en el sistema, el inversionista, el caso de uso de la entidad, ¿vale? Fijaros que tiene algo como emitir certificaciones y el caso de uso del cliente, ¿vale? Etcétera, ¿no? Fijaros que hay una gestión de seguridad, pero si vamos al caso de uso, pues no dice prácticamente nada. Bueno, ahora lo vemos. Bueno, sí, vamos que si no nos vamos liando. Si nos vamos al final a la especificación del caso de uso, ¿vale? Fijaros que están bastante bien especificados. Pues proceso de gestión y gestión de autogestión de usuarios del sistema. Eso no es una gestión de seguridad, eso es una gestión de usuario, ¿vale? Dice servicio de autenticación, ¿no? Primero, que es una precondición, ¿no? Tendría que haber antes, pues, un caso de uso de seguridad que sería la autenticación, que no existe. ¿Entendido? ¿Vale? Bueno. Y fijaros que hay muchos casos de uso, como habéis visto, ¿vale? Pero no hay casos de uso de seguridad, como podéis ver, ¿vale? Ahora hablaremos de los requisitos. No hay casos de uso de seguridad. Aquí en el cuaderno de ejercicio, y por supuesto, no hay casos de abuso, como podéis ver, ¿vale? Aquí en el cuaderno de ejercicios, aunque hablaremos con detalle más adelante, simplemente os hago una pequeña, digamos, adelanto. Aquí está el diagrama de casos de uso barra abuso de esta aplicación de ProAgro. Y fijaros que en verde he identificado los casos de seguridad que no hay ninguno, de autenticación, de autorización, de seguridad de las comunicaciones, de la gestión de sesiones, del bastionado de los componentes, la validación de entrada, archivos seguros, transacciones seguras y protección de datos. De eso no hay nada. Y aquí están todos los diferentes casos de abuso o ataques que se pueden dar. Y, como veis, cada caso de uso de seguridad mitiga algún caso de uso de un caso de abuso. ¿Visto? ¿Ok? ¿Lo veis? Y aquí está la iteración entre los casos de uso normales y los casos de seguridad. ¿Ok? Fijaros los requisitos. Pues tenemos requisitos, ¿vale? Funcionales, muy bien, no me meto. Además, luego, más adelante, están especificados de forma formal, ¿vale? Con detalle y además importante, siempre en cada requisito hay que especificar también cómo se prueba. Por inspección,
por documentación o diseño o por una prueba de test. Eso hay que decirlo muy claramente. Eso está bastante bien, ¿vale? Pero fijaros, bueno, pues, que en principio no hay ningún requisito funcional de seguridad. Si tengo casos de uso de seguridad que son funcionales de seguridad, tendría que haber requisitos funcionales de seguridad. No hay ninguno. No os preocupéis porque ya veremos más adelante, ¿vale? Y os daré un mapa mental con más de 90 o 70 o 80 requisitos de seguridad. De hecho, la última vez que fui que estuve en el equipo de diseño, cuando hicieron los requisitos, como siempre llego yo y bueno, y los de seguridad pues no están. Bueno, pues sabía ciento y pico, 160 funcionales y tal y tal, pues a final de seguridad pues metí 80. Así que, y el gran problema es que normalmente no lo hacen, ¿vale? Entonces fijaros que luego hay aquí, pues bueno, algunas premisas, bueno, pues que tenemos que garantizar la integridad, disponibilidad, confidencialidad, trazabilidad, rendimiento, usabilidad. Esto es todo ambiguo, ¿vale? Esto es ambiguo. Es decir, en cualquier parte del mundo se debe garantizar operatividad, seguridad, accesibilidad de los usuarios autorizados. ¿Cómo? Esto es ambiguo, ¿no? Esto es como decir, el sistema será seguro. Somos 42, seguro que los 42 tenemos una opinión distinta. Es decir, aquí hubiera 42 opiniones. Es decir, un requisito ambiguo es un problema. Uno de los proyectos que ya por suerte he dejado, que tuve, eran 8 millones de euros. Y el problema es que el cliente pues, especificó unos requisitos súper ambiguos, como este que te estoy contando, del que el sistema es seguro, es un ejemplo. Entonces, el hombre cada vez que venía, pues se montaba unas películas, claro, pues yo me montaba otra película rebatiéndole lo que él decía. Al final, el problema no es eso, el problema es que pierdes tiempo y te genera tensión con el cliente, con lo cual no es nada bueno. Vale, al final, pues son proyectos que sufres, ¿vale? En vez de tal. Fijaros que luego me pone algunos requisitos de operación de seguridad, me dice, bueno, acceso al sistema, y me dice identificación única de usuario mediante gestión de usuario y contraseña, y luego me habla de certificado digital. Pues bueno, es contraproducente pedir, bueno, las dos cosas, ¿vale? O pido una cosa, pido la. De nada me sirve pedir autenticación fuerte con certificado si luego puedo poner usuario y contraseña, ¿vale? O pido usuario y contraseña o pido autenticación fuerte con certificado, ¿vale? No las dos cosas, porque si no, la autenticación fuerte no sirve para nada, ¿vale? Un error bastante grave, ¿no? Fijaros que sí, implementa roles, pero no me dices qué hace cada rol y a qué datos accede. De hecho, de principio, no hay ninguna clasificación aquí en el requisito, en el diseño, ¿vale? Si os vais y nos vamos al índice, pues no hay ningún apartado que me diga qué datos, que me clasifique los datos, porque habrá datos privados de los usuarios y tal, habrá datos confidenciales, como puede ser, por ejemplo, los datos de los pagos y tal, y habrá datos que no lo sean. No está definido. Gran error. Entonces, ¿cómo voy a dar seguridad si no sé a qué datos dar seguridad? ¿Vale? Más, eh, por ejemplo, también no está aquí, hecho en mano, de menos, perdón, otro apartado que sea los privilegios. Es decir, aquí no hay un diseño de cuáles son los privilegios del sistema. A lo mejor requiere en algún momento privilegios de administrador, pues eso hay que definirlo. El atacante va a buscar esas aplicaciones que están mal diseñadas con privilegio. De hecho, muchas veces cuando hemos bastionado hardening con las con las guías del Centro Criptológico Nacional o de la NSA, de la plataforma software de una aplicación que funcionaba bien, al bastionar no deja de funcionar. Y muchas veces es porque la aplicación utiliza derechos del administrador para acceder a tal carpeta. Error. Dale permisos, pero no tienes por qué acceder al administrador porque aumenta la superficie de ataque de la aplicación, ¿vale? Registro de alot de acciones registradas en la administración y operación del sistema y en la parte de seguridad, ¿por qué no? Sí, guardamos registros de administración y de operación y de problemas de eventos de seguridad, ¿no? Gran error también, ¿no?
Uso de certificados digitales para la integración de microservicios. Perfecto, eso me parece muy bien. Y luego garantizar la confidencialidad. Bueno, el gran requisito, aparte que no está formado, especificado de forma formal, pues encima, pues te dice, es súper ambiguo, ¿sí? ¿Cómo vas a garantizar la confidencialidad primero de qué datos? De todos, de los privados, de los confidenciales, y luego cómo. ¿Vas a cifrarlos? ¿Qué vas a hacer? Aseguramiento de la integridad, ¿visto? Pues aquí nos dice, fíjate que la integridad, pues no tiene, nos dice que sea, bueno, evitar fallos de inyección, ¿vale? Pero no te dice cómo. Sería validación de entradas, administración, etcétera. Nos olvida también del XS y el manejo de cookies y controlas con parámetros de tiempo de expiración. Bueno, pues bien, eso está bien, pero ya veremos que incluso hay más requisitos. Con lo cual, pues en esta parte, fijaros la cantidad de requisitos, de bloques de requisitos que hay que especificar, de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación, autorización, trazabilidad. No hay prácticamente nada. De gestión de sesiones, de excepciones y errores, recuperación, condiciones de carrera, validación de entrada y salida, y luego de operacionales del entorno de producción, de configuración, etc. Como veis, bueno, pues falta mucho, ¿no? Bueno, vamos a los principios de diseño. Vamos a irnos por uno. El primero de ellos, bueno, son 12: defensa en profundidad, simplicidad de diseño, mínimo privilegio, separación de privilegios, separación de dominios, separación de códigos ejecutables, datos, conexión y programa, de entorno de producción inseguro, registros de eventos de seguridad, fallar de forma segura, diseño de software resistente, seguridad por seguridad de error, seguridad por defecto, y luego los cuatro que he añadido: autenticación, autorización, criptografía y datos confidenciales. Como veis, la parte de datos confidenciales está completamente en el diseño inexistente, la criptografía completamente inexistente, ¿vale? La autorización mal definida, la autenticación mal definida, ¿vale? ¿Visto? Fijaros ya si tengo para rellenar el informe. Y ya empezamos con la defensa en profundidad, ¿no? Que esta es eh, introducir múltiples capas de seguridad que me permitan reducir la probabilidad de compromiso en caso de que una de las capas falle y en el peor de los casos minimizar el impacto. Claro, a nosotros pues hay muchas capas, ¿no? La política, la seguridad física, el perímetro, la red interna, el host, etcétera. Nosotros en principio, bueno, de cara a... Tendríamos que tener en cuenta todos, ¿vale? Pero bueno, como desarrollo una aplicación, ¿vale? Como mucho, pues tendría en cuenta el host y a partir del host para arriba, ¿no? Más bien tendría aplicación y datos, ¿no? Porque host, red interna, perímetro de seguridad física y política interna será la organización futura que adquieran estos software, ¿no? Pero fijaros que en la aplicación ni se van a seguir técnicas de programación segura, no se dice nada en el diseño de las políticas de contraseña. Fijaros ya la cantidad de comentarios que tengo para poner aquí ya en la defensa en profundidad, ¿vale? Los controles de acceso, pues bueno, sí que te dice que sí, usuario y contraseña, tal, bien, ahí podemos decir. No se pone Facebook de aplicaciones web, no se evalúa la seguridad. eh, no, lo primero, no se clasifican los datos, con lo cual ya establecidos mecanismos de encriptación y ofuscación, no hay ACLs, que son listas de control de acceso. El DLP, pues bueno, depende de la organización lo pones o no. No se validan ni se optimizan los datos. Como veis, evidentemente, en esta primera parte ya tendríamos que poner, poniendo todos esos comentarios aquí, prácticamente inexistente. ¿Vale? ¿Ok? ¿Visto? El segundo era pues simplicidad del diseño, ¿no? Pues aquí simplemente es buscar que el diseño sea lo más simple posible porque así tenemos la menos probabilidad de que el desarrollador pues cometa errores que deriven en debilidades y vulnerabilidades, ¿no? Bueno, el diseño en general es correcto, ¿no? Fijaros que, bueno, pues si nos vamos aquí, hay unos puntos de auditar, pues el número de estados, pues tiene 5, está bien, ¿vale? Si tuviera 20, pues evidentemente sería un problemático, ¿no? Habría fallos seguros, yo no soy capaz de hacer una máquina de estados de 20, ¿no? Habría que validar si hay funcionalidades innecesarias, habría que validar
que la descomposición que se ha hecho del sistema es conforme a, a lo que es la parte funcional, más o menos está hecho, ¿vale? Si vais aquí al diseño, ¿vale? Fijaros que define muy bien los subsistemas, ¿vale? Pues bueno, están los productos, las entidades, la gestión de inversionista, sí que básicamente coincide visto con la descomposición funcional, con lo cual, pues en principio está bastante bien, ¿vale? Bueno, estos son los casos de uso, ¿vale? Están las clases, perfecto. Los diagramas de secuencia, ¿vale? Fijaros que está de cómo se registra el acceso de un usuario, ¿vale? O se da de alta un usuario, del productor, de la compra, pero ¿dónde está la autenticación? Que es uno de los más importantes. ¿Sabes? ¿Que dónde está eso? Que no lo veo. Gestión de identidades, habla de autenticación, pero tendría que haber un diagrama de autenticación. Ves que hay cositas que faltan mucho, ¿vale? Como podéis ver. El modelo del sistema, ¿vale? La arquitectura, ¿vale? Fijaros que tenéis aquí bien, correcta, visto. El modelo típico de tres capas, ¿vale? De los estándares que va a utilizar, el modelo vista y controlador, el diseño físico de la base de datos, en principio, bien. Aquí pues sí que le podríamos poner pues un valor menos gestionado, ¿no? No llega a estar optimizado del todo, ¿vale? Pero bueno, más o menos. La autenticación, ya la hemos visto. Método de autenticación, usuario y contraseña o, o autenticación fuerte con certificados. Error. Eh, En aplicaciones web, pues analizar qué usuarios, sitios, maneja usuarios autenticados y cuidar que terceros indebidos no se entrometen. Habría que analizarlo, ¿vale? Si hay múltiples factores de autenticación, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien quiere restablecer la contraseña? ¿Vale? ¿Hay algún mecanismo, un segundo mecanismo para esa autenticación? ¿Vale? Usar un solo mecanismo de digitación en lugar de desarrollar uno nuevo. En principio se utiliza uno existente que es el básico, usuario y contraseña. Podría utilizar algo más, por lo menos utilizar token, etcétera, algo más evaluado o más moderno, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí podríamos poner pues, limitado, un poco más que inicial, ¿no? Autorización es un desastre. Establece los roles, pero no me dice qué privilegios tiene cada uno, ¿vale? Y bueno, vamos a poner inicial porque tiene definidos los roles y poco más. ¿Visto? Mínimo privilegio, pues no lo sabemos. Si no hay diseño de existente completamente, si no hay diseño de los privilegios, separación de privilegios, ¿vale? Aquí, separación de privilegios, ¿vale? Que es este privilegio, este es el del mínimo privilegio, ya lo conocéis, ¿vale? La separación de privilegios es que yo a un rol le asigno un subconjunto de funciones de tarea y un acceso a los datos necesarios. Pues, como hemos visto en el diseño, está completamente inexistente. Están definidos los roles, pero no sabemos qué hace cada uno. ¿Visto? Bueno, aquí os dejo. Ya iremos hablando más de esto más adelante en la parte en el bloque de auditoría. ¿Vale? Yo creo que más o menos habéis entendido cómo se audita el diseño de de una aplicación, ¿vale? Me quedaría también auditar todos estos controles. Nos lo veremos más adelante, ¿vale? Más o menos queda claro cómo se audita una, un diseño. ¿Alguna vez lo habéis hecho? ¿Habéis auditado vosotros la SEO en diseño? Sí, nos vemos la otra semana. Antes de irnos, ¿qué tal la clase?